Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están por ahí? Oye, partimos entonces con la clase de hoy, día 13 Profe, de abril, y comienzo a grabar la sesión y a compartir la pantalla. profe, ¿Sí? ¿es posible que la prueba no sea tan tarde? ¿Por qué lo digo? Porque uno termina al final de su clase, yo en lo personal termino con la cabeza mal. Y enfrentarme así con la cabeza a una prueba, creo que no me iría bien, sinceramente. No sé qué ¿Ya? posibilidad hay. Mira, la prueba de hoy día es, yo creo, la más fácil de la del curso. No se requiere ninguna cosa especial, solo haber seguido los consejos que yo di al inicio del curso, que era, hay cosas que tenemos que aprender de memoria y otras que tenemos que hacer ejercicios. Si me di la lata de aprenderme de memoria algunas cosas y he hecho ejercicios, yo creo que el resultado debiera ser realmente positivo. ¿Ya? Lo que sí podemos acordar sería más o menos que las próximas pruebas hacerlas más temprano, no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces parto primero con un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. En la primera clase vimos los objetivos del curso, hablamos sobre el contexto, hablamos sobre el concepto, o recordamos los conceptos de fluido, de hidráulica, hablamos qué era un diseño, cuáles eran las características que todo diseño debía tener. También hablamos sobre el valor del dinero, cómo se actualizan flujos futuros o cómo traigo flujos futuros que voy a recibir en algunos años más al valor presente y cómo puedo trasladar valores presentes o valores actuales a valores futuros. Ahí también hablamos sobre el factor de descuento. Vimos posteriormente algunos conceptos muy rápidos sobre evaluación de proyectos, ya que técnica que uno usa cuando para un problema tiene varias opciones y tiene que buscar cuál es la mejor solución. Y terminamos finalmente haciendo algunos ejercicios usando la función de buscar objetivo de la planilla de Excel. Esos fueron los temas del día 23 de marzo. El día 30 de marzo hablamos sobre el principio general de la hidrostática, el principio de Pascal, la ecuación de continuidad y terminamos con el principio de Arquímedes. En la clase pasada hablamos sobre compresibilidad, resumen de hidrostática, hicimos algunos ejercicios, partimos con la parte de hidrodinámica, hablamos sobre el número de Reynolds y en la clase de hoy los temas que tengo previsto son, primero, aclarar consultas si las hubiese, y después seguir con el principio de Bernoulli. Si alcanzamos a ver todos los temas del principio de Bernoulli, hablar sobre el concepto de pérdida de carga y pasar finalmente a la prueba, al control rápido que tenemos hoy día. Entonces, antes de pasar al principio de Bernoulli, ¿tienen alguna consulta que formular? Yo, profe, pero es más bien de concepto. Es consulta. Sí, es sobre, si me puede aclarar bien, como la definición del concepto de superficie libre. Ya, la superficie libre corresponde a la zona de interfase donde dos fluidos están en contacto.
en el caso del agua, por ejemplo, con el aire, la superficie libre corresponde a la interfase líquida que está en contacto con el aire. También por ahí algunas definiciones hablan que en ese punto la tensión de corte vale cero, o la presión hidrostática o la presión manométrica vale cero, porque H igual cero. ¿Está claro la consulta? En la, Sí, en profe, la zona de gracias. interfase donde están en contacto dos líquidos, dos fluidos homogéneos. Y tiene como característica que respecto al fluido de mayor densidad que está en la parte de abajo, estamos ahí, la tensión de corte o la presión hidrostática o la manométrica vale cero porque H igual a cero. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí antes de partir con el tema del principio de Bernoulli? Si no hay más consultas, partimos entonces con el principio de Bernoulli. ¿Cómo se gesta el principio de Bernoulli? Durante mucho tiempo, hasta los años 1600, 1700, ¿cómo era el transporte de agua? El transporte de agua era básicamente mediante canales. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, un gran canal que se construyó en la China, por allá por el año 700 antes de Cristo. Tenemos también los acueductos romanos, cuyo objetivo era trasladar importantes cantidades de agua hacia Roma. Cuando comenzó la revolución industrial, el hombre comenzó a adquirir conocimientos respecto del uso de metales y vieron que podían construir cierto tipo de estructuras, ya que eran tuberías, por las cuales se podía trasladar agua. Y comenzó la inquietud respecto a de qué características, de qué patrones, respecto de qué temas era importante conocer que permitiera en una tubería dada poder transportar la máxima cantidad de agua desde el punto 1 al punto 2. Y los únicos conocimientos que habían eran básicamente sobre conocimientos de sistemas abiertos, de canales, sobre ríos, sobre esteros. Entonces comenzó la inquietud de tratar de determinar de qué dependía, cuáles eran los factores que se debían considerar para trasladar un caudal de agua a través de una tubería. Entonces comenzaron a pensar en el tema y vieron que habían algunos parámetros que eran importantes. El concepto de presión, por ejemplo. Otro parámetro importante era el concepto de densidad, de velocidad, ¿ya? De energía, de diferencia de cotas entre el punto de inicio y el punto final. Entonces ahí la gente comenzó a estudiar este tema y uno que logró relacionar estas variables con la ecuación que aparece ahí en pizarra fue un matemático suizo, Daniel Bernoulli, que vivió prácticamente en gran parte en el siglo XVIII. Entonces, Bernoulli generó una expresión que le propuso al mundo, que es la que tenemos ahí en la pizarra, que permitía relacionar estos parámetros: presión, velocidad,
densidad y altura sobre algún nivel de referencia, tanto en el punto de entrada como en el punto salida. Y cuando Bernoulli generó su principio, su ecuación, estableció que para el fluido en el cual él había hecho el estudio, los niveles de energía eran constantes. Entonces, él estableció que si en un punto de un circuito medía los niveles de presión, de velocidad, de densidad, de altura sobre un nivel de agua en distintos puntos, esos parámetros relacionados a través de la fórmula que tenemos en la pizarra mantenían su nivel de energía constante. Entonces, Bernoulli, ¿qué fue lo que estableció? Que en un circuito él podía medir todos estos parámetros y para un cierto tipo de fluido se daba que los niveles de energía totales valorados con la expresión que él había propuesto se mantenían constantes en todo el circuito. Entonces, esta primera ecuación permite relacionar estos parámetros, pero para un fluido en unas condiciones especiales. ¿Cuál fue el aporte de Bernoulli, el gran aporte de Bernoulli, que si recordamos que era o que es la hidráulica es una ciencia aplicada que aplica las ecuaciones de la mecánica racional para un fluido perfecto y dado que los resultados difieren de los resultados que se obtienen en el mundo real, las ecuaciones se tienen que corregir por un factor de ajuste para que ese resultado pueda ser medido realmente en la vida práctica. Entonces, Bernoulli estableció su principio para un cierto tipo de fluido y que era un fluido ideal. Fluido ideal que tenía densidad constante, caudal constante, tenía un flujo laminar y tenía viscosidad cero. ¿Ya? Entonces, Bernoulli estableció su principio, lo que se conoce hoy día como principio, aun cuando podría, bueno, mantengamos el concepto de principio. Entonces, establece que esta ecuación considera que la energía total medida en distintos puntos de un circuito para un cierto tipo de fluido es constante. ¿Y él qué había considerado? ¿Cuáles fueron los supuestos que él había considerado? Los supuestos, que ya los mencionamos, era viscosidad cero. Recordemos que cuando hablamos de viscosidad, la viscosidad es la fuerza de roce, entre comillas, que los fluidos aplican para impedir el movimiento de las láminas del fluido. Considera la situación de caudal constante, de flujo incompresible y otra condición que podemos aplicar ahora, que es la de que esta ecuación es válida para un flujo laminar. Entonces, Bernoulli estableció esta relación cuando el fluido que circula por el circuito cumple estas características. Pero estamos conscientes que en el mundo real no existe el fluido perfecto. No existe el fluido con viscosidad cero.
sí sabemos que el caudal puede ser constante en un circuito, cuando no hay pérdidas de materia entre el punto 1 y el punto 2. También consideramos que para los efectos prácticos, los fluidos son incompresibles. Los fluidos líquidos son incompresibles, que su densidad es constante y que esta ecuación hoy día tenemos que aplicarla para un flujo laminar. ¿Recuerdan lo que era flujo laminar? Uno solo que me responda a los alumnos que están en la clase, no todos, por favor, que se escucha mucha bulla. El flujo laminar es un fluido que viaja, por así decirlo, o todas las gotas que lo componen viajan de forma ordenada, con un cierto orden lineal, sin turbulencia, sin desorden. Y la manera de clasificar ese número o ese flujo laminar es con el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 2000 o 2100, dependiendo del autor, ese flujo se puede clasificar como un flujo laminar. Perfecto. Si tú cambiaras en tu definición el concepto de gotas por líneas de corriente, estaríamos perfectos. Agradezco la... Muy bien. Entonces, siguiendo con el principio de Bernoulli, entonces acá tenemos el caso del circuito con las líneas de corriente. Cuando yo en una línea de corriente mido los niveles de energía total, van a ser constantes en todo el circuito. Y hay distintas, tenemos ahí la ecuación primaria de Bernoulli, y podemos también posteriormente realizar algunos trabajos algebraicos. Por ejemplo, en la ecuación que nos plantea Bernoulli, ¿ya? Yo puedo dividir por el peso específico y me queda de esa forma. Y como el principio de una de las propiedades que se deducen del principio general de la hidrostática nos dice que la presión a un cierto nivel es la profundidad por el peso específico, la ecuación anterior yo la puedo transformar en esta otra, que es probablemente la que ustedes más han usado en los cursos anteriores, que nos dice que la altura manométrica o la suma de la altura manométrica más la cota del punto más el cuadrado de la velocidad partido por 2g medido en el punto 1 tiene el mismo valor que las mismas variables medidas en el punto 2. Entonces, dependiendo del ejercicio que estoy resolviendo, es la ecuación de Bernoulli que a mí me acomoda usar. Entonces, cuando Bernoulli generó su ecuación, su principio de Bernoulli, posteriormente mucha gente trabajó y llegaron a la conclusión que hay como 3 modalidades en las cuales se puede trabajar y deducir y obtener la misma ecuación de Bernoulli. La primera es el concepto de trabajo de una fuerza. La segunda, el principio de conservación de energía. Y la tercera es el principio de conservación de la cantidad de movimiento o la aplicación directa de la segunda ley de Newton. Entonces vienen aquí 3 formas distintas en que uno puede llegar
o puede demostrar todo el proceso de cálculo, todo el proceso de análisis físico, análisis matemático, con el cual uno puede llegar a deducir la ecuación de Bernoulli. ¿Qué significa el concepto de trabajo de una fuerza? ¿Cuándo una fuerza realiza un trabajo? Cuando genera un desplazamiento. Perfecto. ¿Qué indica el principio, un desplazamiento en el sentido de la fuerza? ¿Cuál es el principio de conservación de la energía? Es el principio de que el caudal en A se mantiene en B. Eso es como el principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea, solo se transforma. Y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a mostrar cuál es el análisis que se realizó, que permitió llegar a la ecuación de Bernoulli. El concepto de trabajo de una fuerza, que es muy parecido el mono al que usamos cuando hablábamos sobre el principio de conservación de la masa. Yo tengo un cuerpo, y cuando este cuerpo, un cuerpo fluido, se traslada, se genera un trabajo. Y en el mundo de los sólidos, el trabajo que se realiza sobre un cuerpo nos genera un cambio en los niveles de energía cinética y energía potencial. Consecuentemente, cuando un cuerpo se mueve y cambia de posición, sobre ese trabajo, sobre ese cuerpo, se ha realizado un trabajo, y ese trabajo ha significado un cambio en los niveles de energía cinética y energía potencial, que lo podemos expresar a través de esta ecuación. El trabajo neto que se realizó por un cambio en los niveles de energía potencial y energía cinética. Entonces, el trabajo neto es el trabajo que realiza, que realiza la fuerza 1 menos el trabajo el trabajo que realiza la fuerza 2 menos el trabajo que realiza en este esquema la fuerza 1. Como alguien muy bien dijo, el trabajo neto es fuerza por desplazamiento. Entonces, en la sección 1, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que está actuando sobre la superficie A1? En general sabemos que fuerza es presión por área. Entonces podemos colocar aquí que la fuerza es la presión en el punto I por el área de la fuerza I, que nos refleja la fuerza en la sección I, que la podemos calcular en cualquiera de estas secciones cuando conocemos la presión y conocemos el valor de la sección. Pero también sabemos que
a consecuencia de esta fuerza, esta unidad se ha desplazado una cierta distancia. Y el desplazamiento se ha generado por una velocidad que se aplica en un diferencial de tiempo. Consecuentemente, el desplazamiento de cada punto va a ser la velocidad media que se aplica en el punto por el tiempo de traslado. Y eso podemos asociar lo que se nos ha desplazado un largo SI. ¿Estamos claros? Entonces tengo el concepto de trabajo, fuerza por desplazamiento. Las fuerzas hidrostáticas corresponden al producto de la presión hidrostática por el área hidrostática, que yo las puedo calcular. Consecuentemente, yo puedo decir que el trabajo neto que se realiza sobre la fuerza 1 o el trabajo neto que realiza la fuerza 1 va a ser la presión en el punto 1 por el área de la sección 1 por el desplazamiento S1 que esta fuerza nos ha generado. Y de igual manera, podemos decir que el trabajo y aquí viene ya cuando uno ve el producto de el área por un desplazamiento, eso es un volumen. Y podemos también escribirlo que el trabajo que realiza la fuerza 1 es igual a la presión por el volumen de fluido que se desplazó. Entonces yo a través de esta expresión puedo posteriormente decir el trabajo neto de la fuerza 2 va a ser la presión 2 por el volumen 2 correspondiente. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tengo que el trabajo de una fuerza finalmente va a ser la presión por el volumen correspondiente en que esta fuerza aplicó el traslado. Entonces, ya, pero déjenme volver un poco atrás. ¿Qué nos indica el principio de continuidad de masa? Que el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. ¿Ya? Entonces, como el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, yo puedo colocar aquí, oiga, que el trabajo neto de la fuerza 1 va a ser la presión por el volumen y el trabajo neto de la fuerza 2 va a ser presión 2 por el volumen. Y consecuentemente puedo decir que el trabajo neto va a ser la diferencia de las presiones por el volumen, va a ser igual al diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial. Entonces, cuando hablamos sobre el concepto de trabajo de una fuerza, aplicamos el principio también de conservación de la masa, que nos dice que los volúmenes, por equilibrio, tienen que ser iguales. Entonces me queda la expresión que tengo en la parte de abajo de la pantalla. Y después digo, oiga, perfecto. Yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen.
Consecuentemente, puedo escribir volumen igual a masa partido por densidad. Y puedo hacer un trabajo de sustitución algebraico, y la expresión anterior me queda la diferencia de presiones multiplicado por la masa partido por la densidad igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y ahora viene el trabajo de álgebra. Tengo aquí m en todos los elementos, lo puedo dividir. Tengo también la densidad y haciendo reordenamiento multiplicamos por densidad partido por masa y obtenemos la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí dejo todos los términos asociados al punto 2 en un lado de la ecuación y dejo todos los términos asociados con el punto 1 en el otro lado de la ecuación. Y obtenemos la ecuación de Bernoulli. Entonces, uno puede decir, oiga, pero esta cosa era realmente sencilla poder deducirla. Claro que es sumamente sencilla poder deducirla, pero al primero que se le ocurrió fue a Daniel Bernoulli, o Bernoulli, como algunos le pueden decir. ¿Ya? En que hoy día, como alguien lo hizo, podemos decir, oiga, pero si esto era realmente obvio. Donde aquí, básicamente, lo que hemos hecho es trabajar con un fluido en ciertas condiciones muy especiales, en que prácticamente hemos considerado que este fluido actúa como un sólido. ¿Ya? Ahora, la otra forma que indicamos que se podía presentar o deducir la ecuación de la energía era a través del principio de conservación de la energía. ¿Cuáles son las energías que tenemos en el mundo de los fluidos? Tenemos tres tipos de energía. Dos que vienen del mundo de los sólidos, la energía cinética y la energía potencial. Y además tenemos otra energía asociada a la presión interna que tiene el fluido. Cuando yo agarro un cuerpo, un sólido, y lo pongo en el aire, y lo dejo caer, digo, oiga, yo a través del principio de conservación de la energía, ya puedo determinar que en el punto de inicio tengo una energía potencial y tengo una energía cinética. Y en el punto final tengo otro nivel de energía, tanto cinética como potencial. Como la energía no se crea, solo se transforma, los niveles de energía van a ser los mismos. Que eso es lo que aplico en el mundo de los sólidos. Ahora, ¿qué pasa si este objeto en el cual estamos haciendo el análisis es un fluido que tiene un cierto nivel de energía interna, que tiene un cierto nivel de presión? Si yo pongo un tubo manométrico en este objeto, vamos a ver que por el tubo manométrico, perdón, por el tubo que colocamos, el tubo manométrico que ponemos en la parte superior del cuerpo, va a subir el nivel
el fluido va a subir hasta llegar a una situación de equilibrio. Consecuentemente, en el mundo de los fluidos, se nos agrega al mundo de los sólidos la energía de flujo o la energía de presión, que actúa también como un incremento de la energía potencial. ¿Logran visualizarlo bien? Entonces, en el mundo de los fluidos se nos agregan las otras energías, que es la energía, se nos agregan la energía potencial, tenemos la energía cinética y se nos agrega la energía de presión. La energía potencial ya la conocemos, que es la masa por la aceleración por la altura a la cual está este objeto respecto a un nivel de referencia. Entonces, el nivel de energía con relación a un nivel de referencia es la masa por la aceleración de gravedad por la altura. Sabemos también que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en que la velocidad corresponde a la velocidad a la cual esta masa se mueve. Y nos aparece el concepto de energía de presión, energía de flujo, como lo queramos llamar. ¿Ya? Entonces hay por ahí varias definiciones. Unos por ahí lo llaman como energía de presión o trabajo de flujo y representa la cantidad de trabajo necesario para mover un elemento de fluido a través de una cierta sección contra la presión P. Entonces tenemos los tres tipos de energía: la energía de fluido, la energía potencial y la energía cinética. Entonces, cuando yo digo como la energía se tiene que conservar, los niveles de energía en el punto 1 con el punto 2 van a ser los mismos. Entonces tengo energía de presión más energía potencial más energía cinética medido tanto en el punto 1 como en el punto 2, y aplicando el principio de conservación de la energía, los niveles de energía medido en los dos puntos de este circuito tienen que ser los mismos. Y comienzo a hacer todo el trabajo de álgebra. Todos los elementos están afectos a la masa, puedo dividir por la masa. Y la ecuación, y puedo seguir haciendo trabajos, y llegamos finalmente a la misma expresión que habíamos deducido en la parte inicial, cuando mostramos cómo se deducía la ecuación de Bernoulli bajo el concepto de trabajo de una fuerza. ¿Ya? Entonces aquí hay distintos elementos que aparecen en la ecuación y la expresión de presión sobre peso específico es la carga de presión y corresponde la altura manométrica a la cual va a ascender la columna de agua que tiene un peso específico determinado en relación con el valor de la presión.
el valor de Z1 corresponde al valor, a la diferencia de cota que tenemos entre donde tenemos el objeto y el nivel de referencia que hemos definido en forma arbitraria. Y después tenemos la carga de velocidad o la altura de velocidad, que nos va a quedar más claro un poco más adelante, que viene del mundo de la energía cinética, que es la velocidad en el punto 1 al cuadrado en relación con el valor de 2G. Y para un fluido que cumpla las características que estableció Bernoulli cuando desarrolló el trabajo que permitió llegar a su ecuación, podemos decir que los niveles de energía totales medidos en el punto 1 y en el punto 2 son los mismos. Entonces, la otra forma que tiene el deducir, con el cual se puede deducir el principio de Bernoulli, corresponde a la aplicación de la ecuación de movimiento de Euler. ¿Ya? Euler ha sido uno de los matemáticos más importantes que ha tenido el desarrollo de las ciencias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede, cuál fue el trabajo que hizo Euler que permitió llegar a la misma ecuación a la cual había llegado originalmente Bernoulli? Euler realizó el siguiente razonamiento. Dijo, oiga, en un tubo que está inclinado respecto de la horizontal en un cierto ángulo, en un volumen de control que tiene ciertas características, el fluido se mueve a una velocidad, está sometido a una presión y el análisis que hizo Euler fue el siguiente. Dice, oiga, vamos a analizar en el sentido tangencial al fluido que se está moviendo en este tubo inclinado. En el sentido que va del punto 1 al punto 2. Entonces dice, perfecto, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando y que tienen su origen en la presión manométrica o la presión hidrostática a los cuales está sometido este volumen de control? Entonces, primero tenemos las fuerzas debidas a la presión hidrostática. En la cara que estoy señalando está actuando una presión sobre una sección que vamos a llamar D sub A. Y el sentido de esta fuerza, ¿cuál es el sentido de esta fuerza? ¿Va hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué decían
¿Se acuerdan cuando hablábamos del principio general de la hidrostática? Que una cosa era lo que había propuesto Simon Stevin como definición del principio general de la hidrostática, y otra eran las propiedades que se deducían del principio general de la hidrostática. Y una de las propiedades indicaba que en la zona de contacto la presión es perpendicular a dicha zona. Consecuentemente, en el primer punto, la presión, el sentido de la fuerza hidrostática va de izquierda a derecha. En el punto de arriba, en la sección de arriba, la presión es perpendicular al área que está en amarillo y consecuentemente tiene el sentido contrario, va de derecha a izquierda. Entonces, las fuerzas debido a la presión hidrostática en el punto 1 van a ser la presión que actúa sobre este diferencial de área. En el punto 2 tenemos la presión más un incremento de presión que se va a tener ahí, que desconocemos si es cero, si es positivo o si es negativo. Tenemos un diferencial de presiones que actúa también sobre el tubo que tiene un diferencial de área. Consecuentemente, tenemos que la fuerza F1 va a ser igual a la presión por el diferencial de área, y en el punto F2 tenemos la presión más un incremento de presiones que actúa sobre el diferencial de área. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando en este volumen de control que corresponde a un tubo? Que transporta un fluido que tiene una masa, que tiene una densidad y que tiene un peso específico. La otra fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad, que siempre va a actuar. Entonces tenemos también una fuerza debido al peso de este cilindro en la dirección tangencial, y haciendo un trabajo de trigonometría, podemos decir que el diferencial de peso de este elemento es igual al peso específico por el diferencial de área por D sub S, que es el largo del cuerpo multiplicado por el seno del ángulo. Sigamos con el trabajo. ¿Ya? Ahora, la segunda ley de Newton, que nos dice que la resultante de las fuerzas que se aplican sobre todo objeto, sobre todo cuerpo, es igual a la masa por la aceleración. Consecuentemente, cuando aplicamos la ecuación de Newton en la dirección tangencial, decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y escribimos la ecuación en grande. El diferencial de masa va a ser la densidad por el diferencial de área por el diferencial de longitud, multiplicado por la aceleración, que va a ser el diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo. La alarma me indica que tenemos que hacer un pequeño break,
y nos vemos, por favor, 20 para las 4. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hasta qué horas tiene planificado pasar materia? Hasta aproximadamente las 5:30. Ya, y la prueba partiría al tiro. La prueba, más o menos, para que tengan un tiempo de descanso, partiría como un cuarto para las 6 y dura hasta las 7:30. Ya, profe, muchas gracias. Ahora, espero que ustedes hayan bajado el ejemplo de la prueba, lo hayan visto, hayan visto todos los apuntes que he subido al sistema. Yo no lo he revisado todo, profe, pero sí he visto algunos apuntes. Ahora, este es un curso que vale como 12 créditos, ¿ya? Y un crédito es 1 hora de trabajo. En las clases que tenemos los días miércoles, tenemos el 50% de los créditos del curso y el otro 50% es tiempo que ustedes tienen que dedicar al estudio de las materias. ¿Ya? Entonces hacemos este pequeño break y nos vemos 20 para las 4, en que seguimos explicando el sistema, cómo se deduce la ecuación de Bernoulli, y posteriormente, dado que estos temas ustedes ya los han visto en otras clases, en otros ramos que hicieron, vamos a ir ya directamente al meollo del tema.